Hola Martín, un saludo para usted y para toda su audiencia y para todos los habitantes del Casanare. Mire, lo que busca una acción popular es la protección y la guarda de derechos colectivos, no derechos individuales. ¿Cuáles son los derechos colectivos que nosotros estamos alegando que se están violando con nuestra acción? En el Casanare, el derecho a la paz, el derecho a la seguridad pública, el derecho al goce del espacio público, la utilización y defensa oportuna de los bienes de uso público. En ese sentido, lo que hacemos con estas acciones, y hemos presentado acciones semejantes en varios departamentos de Colombia, es solicitarle respetuosamente a las autoridades judiciales, en este caso al Tribunal de Casanare que nos admitió la acción, que le ordene al Estado colombiano, a la administración, al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Policía, a la Presidencia de la República, ejercer el control sobre el territorio para garantizar la protección de esos derechos, para garantizar la protección de personas, de los habitantes del Casanare. Entonces, lo que hace la acción es mostrarle al juez, a los jueces, la situación en el Casanare, que pues yo no tengo que decirles a ustedes, Martín, y a su audiencia, que es una situación de orden público muy grave y que además está empeorando. El Clan del Golfo, el Estado Mayor Central y otras estructuras armadas están presentes en el territorio, hay riesgo extremo para más de 148.000 habitantes, según la Defensoría del Pueblo. Hay justicia armada e imposición de manuales de convivencia, es decir, estos grupos armados ilegales están ejerciendo funciones que son eminentemente públicas y que son el monopolio del Estado. Además, hay un confinamiento realmente masivo. Ha habido 10 confinamientos a pueblos indígenas, los Sicuani, los Amorúa, los Tiapoco, los Aliva, entre otros, en el Casanare. En ese sentido, lo que le estamos pidiendo al tribunal, Martín, es que dé un tipo de órdenes para que el gobierno nacional, el Ministerio de Defensa hagan planes, pero más que planes, sobre todo acciones que estén tendientes a garantizar la seguridad del territorio y de sus habitantes. Sí, señor. Doctor Andrés, dentro de ese análisis que ustedes han hecho, pues a partir, por supuesto, de las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo sobre esta situación, sobre el avance y consolidación de grupos ilegales y demás, ¿qué otros elementos se han tenido en cuenta? La Fundación analizó las acciones de capturas y demás, de desvertebramiento de algunas de estas facciones que han anunciado en los últimos meses los organismos del Estado, el Ejército, la Policía, han reportado la captura, inclusive por ahí en el país del Perú, de uno de los más connotados cabecillas de grupos ilegales aquí, como era el Renacer el PAC y otras organizaciones. Pero a pesar de eso, ¿ustedes consideran que sigue sobre la región esa sombra de riesgo que Claro, buscan, sobre la cual buscan que se actúe con esta mire, acción popular que han interpuesto? nosotros no ponemos en tela de juicio la disposición de ningún funcionario público. En ese sentido, nosotros no decimos no quieren o no tienen interés, nada de eso. Lo que estamos mostrando son hechos objetivos de violaciones sistemáticas a estos derechos y lo que se puede interpretar una omisión por parte del Estado. Recordemos, Martina, a uno no le gusta pensar en estos términos o no se ha acostumbrado a pensar en estos términos porque vivimos en una situación de violencia y de crimen muy sostenida a lo largo de nuestra historia, que evidentemente no es responsabilidad de este gobierno. Pero cuando uno sale a la calle en Bogotá, como es mi caso, yo vivo en Bogotá, y digamos que me roban el celular, ahí hay una omisión del Estado. Ahí en ese pequeño acto de robo de celular, no es que el ladrón sea un funcionario público que le responde al presidente, nada de eso, pero hay una omisión al deber de cuidarme o de cuidarnos del Estado. En el caso del Casanare, como habíamos hablado, hay una situación pues terriblemente grave. O sea, al lado de un robo de un celular es catastrófica. Eh, una situación que pone en riesgo a cientos de miles de personas.
varias de esos miles pertenecientes a grupos históricamente discriminados, como son los grupos indígenas. En ese sentido, hay que celebrar las acciones del ejército y que hayan arrestado personas y que hayan eh, eliminado laboratorios de coca. Pero lo que es cierto y lo que muestran los hechos, y son hechos que sacamos no solo de comunicaciones de la Defensoría del Pueblo y de derechos de petición que también nos ha respondido la administración, sino también del trabajo que hacen ustedes los periodistas tan valerosamente de cubrir la situación en el territorio y que eso nos sirve mucho. Entonces lo que decimos es, no importan las buenas intenciones, tampoco importan en verdad las malas intenciones si las hubiera, lo que es clave es lo que está ocurriendo objetivamente en el territorio. Y en el territorio, según nosotros, y es algo que deberemos probar oportunamente ante el tribunal, hay una violación a unos derechos colectivos y se requieren unas acciones prontas, urgentes por parte de la administración. No es suficiente, Martín, y en esto quiero ser muy claro, que arresten a una persona en el Perú cuando hay 150.000 personas en riesgo en el Casanare hoy en día. Tenemos unas fuerzas armadas y unas fuerzas de policía que podrían estar siendo dispuestas para garantizar la seguridad del Casanare y no está ocurriendo. Entonces, por lo menos el foro de la acción popular nos servirá para que la administración, el ministro de Defensa, el ejército, nos expliquen por qué no lo están haciendo. De pronto tienen razones muy buenas. Nosotros creemos que no hay razón suficiente para dejar olvidado a un pedazo importante de nuestro territorio y a un departamento entero. Doctor Andrés, dentro de las argumentaciones que alcancé a leer del extenso documento que ustedes aportaron a al tribunal, pues hay una cronología de hechos que son pues hechos que efectivamente ocurrieron. Aquí no se está inventando absolutamente nada, porque de hecho usted lo ha dicho muy bien, la prensa regional y la opinión pública conocen ampliamente las situaciones que se están viviendo frente a la delincuencia. En ese sentido, ¿ustedes qué mapeo han logrado establecer de los grupos ilegales que están haciendo presencia en el departamento y cuáles podrían ser de nuestros 19 municipios los mayormente afectados por esta situación, de acuerdo con toda esa análisis y esa investigación y esa trazabilidad de datos que han logrado establecer ustedes? Bueno, pues ha habido Indepaz, por ejemplo, una organización muy seria en términos de medición de violencia. Ha establecido Martín que entre 2020 y 2025 ha habido masacres especialmente en Hato Corozal, en Villanueva, en Maní, en Yopal. Probablemente ustedes habrán cubierto los casos de extorsión que han aumentado muchísimo a empresarios y comerciantes y a personas, digamos, trabajadoras. Y en ese sentido, lo que estamos viendo, además de los grandes fenómenos de macroviolencia que están afectando a las comunidades indígenas que ya mencionamos, pues si hay en el mapa del Casanare, si usted lo juxtapone con un mapa de delitos y de crímenes que se están cometiendo, pues una afectación generalizada por parte de grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central, que además en estos últimos años han aumentado en su número de hombres. Y esta afectación, si no se logra sortear de manera oportuna, pues implicará eventualmente mayores afectaciones. Piense usted en el aumento del reclutamiento infantil, que es un tema que también nos está preocupando mucho desde la fundación y el que también estamos litigando, pues que simplemente con la expansión de los grupos armados vienen nuevos delitos y delitos catastróficos para los seres humanos y para las familias y para las comunidades. Como sucede en otras partes del país, dentro de ese análisis que ustedes vienen adelantando sobre este fenómeno de la expansión y la consolidación de este tipo de grupos, el microtráfico se ha convertido en ese combustible que alimenta, especialmente en las áreas urbanas, la presencia de este tipo de grupos, la consolidación de los mismos, y qué decir de una queja que ha sido muy recurrente en algunos gobiernos locales y es, por ejemplo, la participación de personas de nacionalidad extranjera, especialmente venezolanos, que han llegado a este sitio, pues a estos municipios, y muchos de ellos se han incorporado como protagonistas, ya sea en mandos medios o incluso en mandos altos, y también como militantes
de ese tipo de estructuras ejerciendo labores de extorsión, de presión armada, de inclusive ejecución de homicidios que hemos visto aquí, los transmiten incluso en algunos casos hasta por redes sociales, doctor Andrés. No, pues la situación es realmente muy grave. Lo que usted nos cuenta, Martín, pues plantea un escenario catastrófico para esas poblaciones. La frontera entre Colombia y Venezuela, eh, como se sabe, es una frontera realmente porosa, dominada hoy en día sobre todo por grupos armados ilegales patrocinados y que patrocinan el régimen de Venezuela, y en ese sentido no es de extrañar que haya presencia de personas venezolanas en estos grupos interfronterizos o bifronterizos ilegales. El ELN es el mayor ejemplo, pero en todos los demás deben ocurrir casos semejantes. Lo que muestra la situación que usted ha relatado es precisamente la necesidad de medidas urgentes, que es lo que nosotros estamos pidiéndole al Tribunal del Casanare, que motive y ordene a la administración central acá en Bogotá para que tome medidas. Hay una desconexión entre las autoridades en Bogotá y lo que está ocurriendo en el territorio. Eso es un sesgo que es permanente en la administración pública colombiana y uno de nuestros grandes problemas a la hora de pensar en el Estado y en sus instituciones. Pero tenemos instituciones locales fuertes, una de ellas los tribunales. El tribunal en el Casanare, que tiene sede en Yopal, conoce estas problemáticas de las que usted está hablando, y esperamos que los honorables magistrados tomen en consideración no solo nuestros argumentos, que son argumentos mediados también por la distancia, sino argumentos de personas en el Casanare que quieran intervenir también en esta acción, simplemente mandando, pueden ser mandando sus historias o mandando las noticias de los medios de comunicación. Doctor Andrés, ¿qué nivel de interacción han tenido ustedes con autoridades locales, con administraciones municipales del departamento, con instancias locales o con ciudadanos para poder, digamos, enriquecer con esa información aquí desde el territorio, pues lo que ustedes aportan también, que es el análisis documental y demás a partir, repetimos, de las alertas tempranas de la Defensoría, etcétera, etcétera, de los reportes de hechos delictivos y demás que pues suponemos ustedes realizaron también un análisis muy juicioso de eso, pero digamos desde el Sí, territorio, ustedes han entablado un contacto directo con voceros de estas comunidades tan afectadas por estas situaciones de violencia. Por ejemplo, el caso de las comunidades indígenas de los resguardos que recibieron el año pasado una orden de confinamiento por parte de alias Antonio Medina de las disidencias del Frente Décimo de las FARC y que ellos mismos advirtieron pues les había trastornado inclusive toda su actividad económica porque en algunos casos son todavía comunidades seminómadas dedicadas a la cacería, la claro. pesca y demás para su subsistencia. Mire, lo que nosotros debemos hacer, y lo hacemos juiciosamente, el equipo de abogados y de abogadas, el equipo maravilloso y talentosísimo de abogadas que yo tengo el gusto y el honor de dirigir, hacemos es, antes de hacer una acción de estas, de presentarla en el tribunal, nosotros le tenemos que contar a las autoridades que estamos pensando en hacerla, y les mandamos unos derechos de petición para ponernos en diálogo no solo con las autoridades a las cuales queremos requerir, al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, a la policía, a las brigadas, sino también con las administraciones locales para pedir información, para preguntar qué están haciendo. Lo que es cierto, y es otro de los errores de pronto de diseño de nuestro modelo político, es que los alcaldes y los gobernadores no tienen autoridad sobre las Fuerzas Armadas. El único comandante en Colombia de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Un gobernador no le puede dar órdenes a un general, pues le puede pedir el favor que le ayude con algo. Oiga, general, me enteré de esto y esto, ustedes podrían hacer algo, pero no está en la cadena de mando. Y al no estar en la cadena de mando, lo que suele ocurrir, como nos ocurrió, por ejemplo, en Antioquia, con una acción popular parecida a esta sobre unos delitos y unas violaciones a derechos colectivos en el Urabá, en el Bajo Cauca antioqueño,
es, y en el Magdalena Medio, es que el gobernador coadyuvó nuestra acción. El gobernador participó en el proceso, pidiendo también que las autoridades públicas eh, que tienen el deber de hacerlo, pues actúen. En ese caso, al igual que en este, se trataba de autoridades en Bogotá, del nivel central del Estado colombiano. Doctor Andrés, ¿en qué otras partes del país han instaurado ustedes acciones parecidas o han acudido a mecanismos parecidos? ¿Y esto ya ha tenido algún resultado? Mire, las acciones populares son lentas y por eso tienen que venir acompañadas de notas en los medios de comunicación, de presión política, de acción política por parte de los líderes y las lideresas sociales, que es otro tema que no hablamos acá, Martín, pero pues que también afecta al Casanare, los asesinatos de líderes sociales. En ese sentido, esto no es una panacea, esto no va a resolver los problemas en el próximo mes, es probable que tampoco lo resuelvan los próximos 6 meses. Entonces, lo que nosotros buscamos es que haya unas órdenes para que el Estado colombiano actúe en los tiempos del Estado colombiano, que nunca es tan rápido como todos quisiéramos. Usted me preguntaba también en qué otros departamentos tenemos acciones y a riesgo de que se me olvide alguno, tenemos acciones en el Chocó, tenemos acciones en el Valle del Cauca, en Nariño, en Putumayo, en Arauca, tenemos acciones en el Catatumbo, tenemos acciones en algunos de los departamentos de la Amazonía. Es decir, es un parte de una estrategia de litigio estratégico en que, en que nos queremos poner del lado también de las autoridades, ¿no? La acción es en contra del Ministerio de Defensa, pero acá todos estamos en el mismo barco. Y lo que queremos es que el Ministerio de Defensa, el Ejército, el gobierno nacional actúen para proteger los derechos de los colombianos. Frente precisamente a la oportunidad del mecanismo, doctor Andrés, y por supuesto sin poner en entredicho en ningún momento el nivel de profesionalismo y el trabajo y la trayectoria de la fundación que ustedes están, que usted representa en este caso. eh, la Acción Popular se conoce en medio de un entorno político bien complicado. Usted sabe que en este momento en las regiones hierve el tema político, electoral, Mm. etcétera, etcétera. Esto, digamos, no podría eventualmente llegar a interpretarse de algún modo u otro con algún tipo de interés o de sesgo de afectar políticamente a algún sector o al gobierno Martín, o a las instituciones oficiales. Bueno, no sé. la verdad, que lo interpreten como quieren. La gente tiene derecho a interpretar las cosas como quiera. Ujú. La fundación tiene un mandato que es ser no partidista, pero claramente litigamos en parte contra el Estado colombiano, que en este momento pues lo lidera un señor y con un proyecto político. Eh, y en ese sentido, las personas pueden interpretar como quieran las cosas. Para nosotros, no importa quién sea el presidente, no importa quién sea el ministro de defensa, lo que importa para nosotros es que hay una violación objetiva de unos derechos. Y si no presentábamos esta acción ahorita, que además no la presentamos ahorita, sino la presentamos hace meses y nos la admitieron ahorita, que eso es importante también que sepan, pero si la presentáramos ahorita, el argumento también valdría, y lo hacemos por esa vulneración y lo tendríamos que hacer nosotros u otras personas en cualquier otro momento en que existan esas vulneraciones. Entonces, si a nosotros nos acusan de estar criticando al gobierno nacional con esta acción en un periodo electoral, pues nos arriesgamos a esa crítica, Martín. Nos comentaba su merced que que le trasladaron inquietudes de esta previo a la presentación o a la radicación pues del mecanismo ante el tribunal, le trasladaron inquietudes a los gobiernos locales, a las autoridades locales. ¿Qué A todas respuesta las tuvieron de autoridades nos ellos? toca. Ajá. Normalmente son respuestas, las más cuestionables son las del gobierno nacional, en que nos dicen más o menos hacemos todo lo posible y esto no es nuestra responsabilidad.
que es una respuesta que en el caso de las autoridades locales es cierta, porque constitucionalmente no tienen esa responsabilidad, pero en el caso del gobierno nacional, pues no es cierto. El gobierno nacional, cuando uno jura sobre la constitución que va a proteger los derechos de las personas, pues asume ese rol y es el responsable. Y en ese sentido, esas son las respuestas. Pero esto, Martín, es común en todas las acciones populares. Es un requisito de procedimiento hacer ese tipo de consultas. Andrés, gremios fueron consultados por ustedes. Si de pronto alguna persona de las que se haya sentido afectada por situaciones de inseguridad en el departamento diga, hombre, yo me siento como identificado con este reclamo que se está planteando aquí, ¿puede existir una figura de coadyuvancia o de alguna manera alguien puede Sí, entrar en contacto con ustedes y decir, oiga, yo me quiero sumar, quiero aportar mi punto de vista, mis argumentos, mis pruebas, me explicar, contar mi situación para que también los magistrados tengan unos elementos de juicio mucho más directos de qué es lo que está pasando en temas de seguridad en el departamento del Casanare? sí, sí se puede, lo pueden hacer académicos, las universidades, los abogados y las abogadas en el Casanare o personas interesadas pueden hacerlo, periodistas también. Es enviar esos amicus curiae al tribunal de esas intervenciones al tribunal administrativo del Casanare para hacerse partícipes de la acción, lo cual puede servir mucho para que el tribunal substancie mejor sus argumentos para dar o no dar unas órdenes. Y es muy importante hacerlo. Nosotros, lamentablemente, somos un equipo relativamente pequeño, pues, y tenemos muchas acciones. Esta es nuestra acción número 250 para que hagan de cuenta. Pues no podemos consultarle a todas las personas que nos gustaría, pero lo que es cierto es que durante el proceso, esas personas interesadas sí pueden intervenir. Doctor Andrés, y al margen del tema, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué otro trabajo, tipo de trabajo hacen? ¿A qué se dedican aparte de, pues, obviamente llevar ante estas instancias preocupaciones tan grandes para las regiones como es el tema de la seguridad? ¿De qué otros temas se ocupan? ¿Y cómo se puede enterar más la gente, el ciudadano, el común, del trabajo que ustedes vienen haciendo? Nosotros somos una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro establecida en Bogotá por un grupo de más o menos 50 fundadores. Em, y lo que hacemos es trabajar tanto en un área de defensa jurídica, que es el área de esta área de litigio estratégico, como en un área de ideas. Y nuestras ideas y los principios que defendemos son obviamente el Estado de Derecho, la separación de poderes, el principio de legalidad, los derechos y las libertades individuales, y lo hacemos a través de la difusión de ideas y del litigio estratégico cuando encontramos un caso que creemos que es importante. Y una cosa que es fundamental que los oyentes entiendan y se enteren, y le agradezco por eso la pregunta, es que nosotros no recibimos pago por hacer acciones. Muchas personas nos escriben, ustedes me pueden llevar este caso, ustedes pueden hacer esto y yo les pago, y nosotros no lo hacemos. Nosotros recibimos donaciones filantrópicas, pero que no participan esas personas de los litigios, también de cooperación internacional, para garantizar la independencia y la defensa de lo que nosotros entendemos como el bien común o como el interés colectivo. Esa definición de interés colectivo está ideológicamente cargada. Nosotros la cargamos con principios liberales que a algunas personas no les gustarán. Si uno es de izquierda o si es conservador, pues esos principios no les gustan. Esos son los que nosotros definimos. Y es con esos principios con que salimos a defender el interés común. Y es un trabajo, pues, reconfortante en el sentido de que creemos que es un trabajo necesario, pero pues a veces uno se enfrenta con muchas frustraciones, como por ejemplo con tratar de resolver fenómenos masivos de violencia, de desigualdad, de pobreza, que con un litigio, que es lo que nosotros podemos hacer, pues en realidad no se puede resolver del todo, sino simplemente avanzar un poquito. Pero pues son las herramientas que tenemos. La Constitución de Colombia dice que una de las formas de la participación es a través de este tipo de control ciudadano, y es nuestra manera de participar en el ejercicio civil y en el ejercicio republicano. ¿Dónde consultar sus documentos, doctor Andrés, los de Mire, la sí, fundación? nosotros tenemos una página de internet, ahí están nuestros datos, es Fede Colombia, Fede como Federico, Estado de Ujú. Derecho es fedecolombia.org.
simplemente fedecolombia.org. Ahí se enteran de lo que hacemos, de nuestro trabajo. Nos pueden contactar a través de esa página de internet y para que sepan pues de nuestro trabajo, y ahí están también nuestros links a las redes sociales, en donde estamos con pocos seguidores. Entonces, además, si quieren estar y seguirnos en Twitter, seguro les agradeceremos mucho. Claro que sí, doctor Andrés Caro Borrero, representante legal de la Fundación para el Estado de Derecho. Muchas gracias por este diálogo con el Nuevo Oriente para explicarnos un poco las motivaciones que llevan a esta ONG a elevar ante el Tribunal Administrativo de Casanare una acción popular frente al tema de seguridad que tan duro está golpeando a nuestra región. Doctor Andrés, muchísimas gracias. Feliz tarde, muy amable. Muchas gracias para usted y para los oyentes. Saludos. Ok. Listo, mano, gracias.